Queremos entonces, feliz tarde para todos. Gracias a los que ya se están conectando, a los que ya se conectaron y a los que se conectarán a esta charla que nos va a dar el doctor Michel Hick de Córdoba, Argentina, sobre camélidos. Y bueno, pasa él a tener la palabra. Muchísimas gracias por atender esta invitación, doctor Hick. Adelante. Muchas gracias. Bueno, Leila, Omar y bueno, el resto de la gente de ALPA y a los presentes, buenas tardes para aquí. Esta es la segunda de 3 reuniones o charlas que ha coordinado Leila, y a mí me toca abordar la problemática de la calidad de fibra de los camélidos sudamericanos domésticos a partir de una herramienta o una área del conocimiento zootécnico que es la demografía. Así que, bueno, en mi caso soy docente investigador de la Universidad Católica de Córdoba y además de la Universidad Nacional de La Rioja. La primera es una universidad privada, la segunda es una universidad pública, y tengo dedicación full entre ambas universidades. Así que por eso ahí ven los dos logos y mis 2 correos electrónicos. Formo parte de un equipo de investigación que tiene ya bastante trayectoria en el tema camelio y puntualmente en el tema fibra y mejoramiento de la misma, donde lo lidera el doctor Eduardo Frank, que fue el primer orador el mes pasado. Y en mi caso, digamos, he ido enfocándome, y a partir de mi tesis doctoral, en sistematizar bases de datos e información que fuimos relevando a partir de aplicar herramientas demográficas, y bueno, me he ido un poco especializando en ello y actualmente estoy por empezar un postdoc en esta área temática. Así que la idea es un poco ponerlos en conocimiento en breve tiempo, de un poco, no tanto la cuestión, el marco teórico metodológico, que lo van a encontrar en una bibliografía que voy a mostrar a continuación, sino algunos resultados, inclusive algunos resultados bastante recientes que estamos obteniendo a partir de estos estudios. Por eso he dividido, digamos, en 2 ejes o en 2 instancias la presentación. Una haciendo un poco énfasis en estas herramientas demográficas que nosotros utilizamos puntualmente, que se llama estructura poblacional. Y en un segundo momento ya ir a ver resultados a partir de ciertos casos, empezando por los que hemos ido desarrollando ya desde la década del 90 y recientemente. Después un caso desarrollado por un maestrando que trabajó en forma conjunta con nosotros en Tacna, Perú. Y después, a partir de una pequeña gran base de datos, pero digamos un pequeño trabajo inicial que estamos haciendo en base a información de alpacas en el departamento de Puno. Yo voy a pasar a presentar la bibliografía simplemente para que vean que, y al final cualquier cosa la volveré a mostrar, hemos hecho grandes esfuerzos de poder esto plasmarlo en material didáctico o académico para, digamos, nuestros alumnos de grado, posgrado y también para la comunidad científica. Esto es un capítulo de un libro, de un volumen, de una serie de la editorial Artemis, donde hemos hecho el desarrollo de los aspectos más teóricos y el enfoque que nosotros hacemos sobre los rumiantes menores y sobre todo en los camélidos domésticos respecto a toda la discusión respecto a las razas, la situación de las poblaciones, cómo enfocarlas, y que nos ha servido mucho para poder abordar los estudios demográficos. Luego sí, hemos desarrollado un manual o un, digamos, documento nuestro que lo podrán encontrar digitalmente sobre los aspectos demográficos aplicados a los camélidos domésticos. Y luego hemos, digamos, a través de la editorial académica española, publicado este libro,
que tiene, digamos, solamente acceso en forma física y adquiriéndolo, pero por eso tenemos un manual previo que es, digamos, preliminar a este libro para que sea o esté al alcance de todos. Y después finalmente mostrarles, bueno, 2 tesis doctorales, la mía en este caso, donde, digamos, gran parte de la sistematización de casi 20 años de trabajo de campo del equipo realicé, no solamente en camelios, sino también en ovinos y caprinos, y donde pueden encontrar diferentes cuestiones, no solamente teóricas, metodológicas y resultados, y no solamente la aplicación de estas herramientas en camelios, sino en otras especies como ovinos y caprinos. Y la tesis de Alfonso Flores Gutiérrez, una tesis bastante reciente, donde aplicó esta metodología en una población de comunidades, de 2 comunidades de la provincia de Tacna, y es una tesis de maestría que también está disponible. Así que bien, les presento primero la bibliografía de respaldo, cualquier cosa en el chat después puedo pasar todo el listado para que ustedes lo puedan copiar y cualquier cosa acceder. Bien, como dice el título, tenemos que primero ver de qué vamos a hablar cuando hablamos de demografía zootécnica. Obviamente es una rama de la zootecnia o de la producción animal, que tiene como objeto estudiar 3 aspectos vinculados, pero que se integran: el aspecto composicional, estructural y funcional de una población zootécnica, con metas bastante interesantes porque pretende a través de estos estudios identificar factores que influyen en diferentes procesos de eficiencia productiva y económica, fijar e identificar caracteres o parámetros útiles para usar en planes de mejoramiento, o sea, ciertas bases para iniciar programas de mejoramiento. Es un poco la raíz por la cual nosotros nos involucramos en estos aspectos demográficos, a raíz de iniciar programas de mejoramiento y la necesidad de conocer la población a mejorar. Acá habla de establecer indicadores para el seguimiento y evaluación del estado de conservación de la biodiversidad. Trabajamos mucho en poblaciones de gran variabilidad y hay cierto interés hoy en día de conservar esa biodiversidad o evaluar en qué medida esa biodiversidad se mantiene o hay un proceso de estandarización. Y quizá desde un punto de vista ya más productivo comercial, la demografía posibilita posicionar geográficamente o ubicar geográficamente las poblaciones y cuantificar su potencial productivo. O sea, podemos de esta forma tener información ya sea para los productores, las comunidades o para los compradores, para los textiles, dónde está la fibra y de qué calidad es y en qué cantidad se puede hallar. Así que un poco las metas son diversas y, digamos, bastante interesantes. Dependiendo del aspecto que abordemos, composicional, estructural o dinámico, los distintos tipos de información que se recaban y sus outputs, o sus salidas. Nosotros por general nos concentramos en el aspecto estructural, debido a la limitante de accesibilidad que hay por lo general a las tropas de llamas o a las poblaciones con las cuales trabajamos. Están muchas veces en zonas desfavorables, marginales, en altura, con limitantes de caminos, entonces muchas veces tenemos solo una oportunidad o poca oportunidad de acceder. En la medida que repetimos o podemos hacer un seguimiento de una población en particular, ya podemos analizar su funcionamiento, su dinámica, y ahí podemos obtener otro tipo de información. Para, digamos, avanzar, nosotros en esta, digamos, área de la demografía, desarrollamos una herramienta o una metodología que se llama estructura poblacional, o sea que va a ser un aspecto del composicional y estructural, no más allá de ello. Es una situación instantánea, como aquí se señala, nosotros decimos una fotografía que tomamos, y en la medida que lo repetimos en el tiempo, podemos hacer o evaluar el aspecto dinámico o hacer la película.
Consisten básicamente en realizar relevamiento o screening poblacional, basándonos o definiendo caracteres etnozootecnicos de los individuos que están presentes en diferentes unidades productivas, ya sea majada, atas o tropas, a nivel de un área o una región determinada. Inclusive puede, digamos, utilizarse, aunque no es el objetivo central de esto, para la caracterización de los recursos zoogenéticos que, bueno, que FAO hace ya 10 años por lo menos o más viene publicando en ese sentido herramientas y metodologías que, digamos, no conflictúan para nada, al contrario, se complementan con esta metodología. Básicamente hablamos de 3 pilares, un pilar central y 2 pilares de los cuales se desprende del pilar central. Es más fácil verlo en este esquema que voy a mostrar aquí, donde tenemos un pilar central o fundamental, en el cual analizamos la oferta poblacional, o sea, el tipo de animal o los tipos de animales que encontramos y sus productos, en este caso la fibra. Hemos desarrollado esta metodología sobre todo poniendo énfasis en un producto zoógeno que es la fibra. No obstante, vamos a ver que lo podemos extrapolar a otros productos zoógenos, en la medida que incorporemos información o caracteres medibles o cuantificables para esos productos, con el objetivo de determinar el potencial productivo. Lo que decíamos, dónde, qué característica tiene y qué cantidad. Y qué uso podemos darle. Sobre todo porque muchas veces nos encontramos ante poblaciones o productores que no conocen o que le han, digamos, transferido conocimientos o información de que, por ejemplo, su población de llama no es esquilable, no tiene potencial de producción de fibra, y nosotros les demostramos todo lo contrario. Entonces, a través de estudios poblacionales de la oferta, le hemos demostrado en varias ocasiones la factibilidad no solamente de esquilar los animales, sino de la calidad que tienen y los posibles usos o destinos textiles que tienen. Como derivado de toda esta información que acá se puede ver, de estadísticas vitales hasta la ubicación geográfica de la tropa, que adquiere bastante importancia hoy a la luz de una herramienta que voy a presentar, con información resumida podemos, de morfología, fenotipo y color y tipo de vellón, que son caracteres que han sido utilizados históricamente como parte de la selección de nuestras poblaciones y la formación de razas, y en los camelios estamos también en esa línea, armar lo que se llaman índices de primariedad de estandarización para evaluar el estatus etnozootecnico. Tema que hemos abordado mucho a partir, digamos, de la demografía, pero que no es objeto de esta presentación. Yo me voy a concentrar en este aspecto central. Y otra salida importante que tiene es la posibilidad de seleccionar reproductores o seleccionar animales, ya sea para reponer, o sea, la reposición, o sea, reponer los animales viejos, descartar los animales viejos y reponerlos, reemplazarlos por los animales que estén más aptos desde el punto de vista, sobre todo, reproductivo y fenotípico, en todo caso, o animales para la venta, ya sea la venta como reproductores o el descarte, la saca, o para la comercialización de carne. Y animales para conformación de núcleos o para integrar los programas de mejoramiento. Entonces, estas son aplicaciones derivadas de generar toda esta información. Y vuelvo a repetir, esta estructura poblacional se originó, o esta metodología, a partir de la implementación de programas de mejoramiento en el norte de Jujuy, y viendo la necesidad de conocer la población porque no se correspondía con la literatura de aquel momento, de la década del 90, se iniciaron los primeros trabajos de relevamiento. También podemos decir que es interesante, sobre todo para quienes somos docentes de grado, o somos extensionistas o trabajamos con los productores, es una herramienta de diagnóstico o un puntapié para el mejoramiento productivo y genético del sistema. El hecho de encerrar los animales, el hecho de
ir hasta el campo del productor, encerrar los animales, revisarlos, nos permite no solamente determinar el potencial productivo, sino, por ejemplo, evaluar a lo mejor el estado sanitario o surgen emergentes o el productor nos comunican otro tipo de problemática. Es una herramienta pedagógica interesante porque con alumnos y técnicos nos permite adquirir destrezas o que ellos se entrenen en la adquisición de destrezas, o sea que muchas veces lo hacemos con fines pedagógicos, además de los fines, digamos, científicos. Y es una herramienta que entendemos que revaloriza el recurso y al sistema de producción, donde el productor es el eje central, ¿no? Y eso lo hace notar el productor, el hecho de que a los productores nos acerquemos, aunque sea una vez, y le pidamos que nos encierren los animales y los revisamos junto a él, eso le da valor o lo valora primero el propio productor. El productor le da más valor a sus animales o, digamos, asume o adquiere, digamos, una mayor importancia sus animales y obviamente en la medida que después difundimos y ponemos en conocimiento público la calidad o el tipo de animales, ponemos en valor, digamos, ese recurso. Lo interesante es que desde el punto de vista comercial es predictivo el potencial productivo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros trabajos de relevamiento, o sea, la información que genera la estructura poblacional, se correlaciona muy bien con lo que después se consigue cuando, por ejemplo, esquilamos los animales y conformamos los lotes comerciales y evaluamos la calidad de esos lotes. Existe, digamos, tenemos trabajos no en camélidos, pero en lana criolla, hemos hecho un lindo trabajo donde hemos analizado esta correspondencia o esta correlación entre la información que genera la estructura y después la calidad que se obtiene en los lotes comerciales. Y después a nivel de cashmere o a nivel de fibras caprinas y a nivel de llama, lo vemos día a día cuando vemos los lotes que adquieren los industriales o los lotes que analizamos y que comercializan los productores. Vemos, digamos, una correspondencia con los trabajos de estructura previos realizados. Finalmente, digamos, desde el punto de vista metodológico, consideramos que esta estructura poblacional o esta herramienta es universal en el sentido que es aplicable a otro tipo de poblaciones, no solamente, como hemos mencionado, a ovinos caprinos, sino le hemos aplicado en bovinos, en equinos, y es factible digamos, de aplicar a cualquier población doméstica y a cualquier sistema de producción, cualquiera sean sus productos zoógenos. Si bien hemos desarrollado esto para la producción de fibra, porque estamos ante un producto segregante, de fácil conservación, podemos predecir el potencial de producción de carne y de leche si implementamos la toma de información de los caracteres asociados a esa aptitud y logramos obtener información sobre la calidad y la cantidad de productos a obtener. Bien, esto no tiene interés de abrumarlos con información, pero simplemente mostrarles que tenemos antecedentes o los antecedentes que existen sobre la aplicación de esta metodología en forma, digamos, sistematizada y consensuada, data ya de la década del 90, conforme con este zootecnista francés, nos pusimos de acuerdo en la metodología y en las estrategias a seguir, y luego los primeros trabajos con resultados y desarrollando el aspecto metodológico, sobre todo aquí en la tesis del Dr. Frank del año 2001. Luego el uso, digamos, ha llevado a necesidad de revisar esta metodología digamos, a posteriori, y como yo les señalaba, en el año 2015 termina un poco no solamente la definición de los protocolos, sino la sistematización de una gran base de datos y los primeros resultados sistematizados.
Luego esto lo llevamos a nivel de posgrado para, digamos, en cursos de camélidos sobre mejoramiento de la producción de fibra o lo que sea en relación a la fibra. Lo damos como una clase, como un módulo, porque consideramos que genera la información interesante. Y llegamos a lo que les mostramos recién, a la publicación de un libro donde intentamos, digamos, plasmar la experiencia, el marco teórico y metodológico y algunos resultados. Y lo interesante es que paralelamente FAO, a través de reuniones preliminares y a través de su informe final para la caracterización fenotípica de los recursos genéticos, sigue los pasos en forma paralela a los que nosotros desarrollamos en esta metodología. Y ahí tienen todas las, digamos, las publicaciones respectivas. Y luego las aplicaciones o las publicaciones ya directamente de los primeros resultados, ya sea estas publicaciones parciales como las tesis del Dr. Frank y mi tesis, y luego la aplicación en otras poblaciones de camellia doméstica, porque acá estamos hablando de la provincia de Jujuy, el norte de Argentina, en la provincia que está más al norte de Argentina, y puntualmente en 4 departamentos de Jujuy, y la posibilidad de haber, a través de proyectos de cooperación, haber aplicado esta metodología en Bolivia, en Chile y recientemente en Perú. En Chile y en Bolivia, a través de un proyecto financiado por la Unión Europea en el año 98, o sea, y más recientemente a través de este maestrando, esta tesis de maestría de Flores Gutiérrez, Alfonso, y las publicaciones parciales que hizo y después su trabajo, su tesis final. Antes de, digamos, de muchas veces de ir a ver los resultados, si bien a través de los resultados vamos a ver un poco estos pasos, es muy importante y es un poco las grandes falencias que nosotros encontramos luego al analizar los resultados o analizar el marco metodológico de diferentes relevamientos que se han realizado o se han publicado, es que hay que seguir una serie de pasos o hay que tener en cuenta ciertos pasos, donde esta etapa preliminar que aquí figura, con 3 pasos, no son menores, al contrario, son fundamentales. Hay que, antes de salir a campo, antes de ir a tomar muestra, antes de ir a revisar animales, hay que seguir una serie de pasos metodológicos, donde pasa por definir primero una región de estudio o acotar el trabajo de relevamiento a una región de estudio, y luego dentro de esa región de estudio definir lo que nosotros llamamos áreas o cuencas de producción, porque el barrido de esa región lo hacemos a nivel de cuencas de producción, o sea, de subáreas, de pequeñas áreas, o grupos de poblaciones o grupos de tropas o de productores, donde metodológicamente esas tropas o esos productores entre sí tienen lazos, ya sea por compartir áreas geográficas, por compartir aspectos socioeconómicos, por ejemplo, centros de comercializaciones, centros educacionales donde envían a sus hijos, lugares de abastecimiento de insumos, vías, caminos y demás, o están aislados o tienen, digamos, fronteras o están, digamos, circunscriptos por algún accidente geográfico. Eso es una cuenca de producción. Y asumimos que la variación que vamos a encontrar dentro de las cuencas va a ser menor a la que vamos a encontrar entre cuencas. Esa es la presunción y la que hemos verificado. O sea, definiendo cuencas de producción, vamos a trabajar dentro de ellas, haciendo lo que vamos a ver a continuación, y después podemos definir otras cuencas de producción, donde después vamos a evaluar las diferencias que hay entre las cuencas de producción y vamos a encontrar mayor diferencia entre ellas que dentro de las cuencas de producción. Eso, digamos, metodológicamente achica inclusive la cantidad de tropas a relevar, achica la cantidad de muestras a tomar.
El segundo paso, una vez que hemos definido el área y sobre todo las cuencas de producción, es dentro de cada cuenca de producción definir las tropas, seleccionar las tropas, o sea, nosotros les llamamos unidades de observación poblacional, o sea, en este caso, qué productores o qué tropas van a participar del relevamiento. Y en eso, bueno, hay diferentes metodologías, algunas por sistemas de aleatorización, si previamente tenemos un listado de productores o tenemos, digamos, un censo o información que cada vez es más frecuente, pero en la década del 90 no lo teníamos tan fácil, entonces usábamos sistemas de no aleatorios, lo que llamamos bola de nieve, donde podemos avanzar a través de una línea de marcha, a través de comenzar por uno o dos productores que nos van referenciando a otros productores y de esa forma trazar una línea de marcha. Lo vamos a ver en el resultado. No quiero detenerme tanto en esto, pero quiero señalar que es bastante importante y está bastante desarrollado estos aspectos metodológicos a la hora de ir a trabajar. Y finalmente está la selección de individuos de animales. Dentro de cada tropa, la unidad o de muestreo es la tropa, no es el animal. O sea, por eso decimos unidades de observación. Y estamos haciendo estudios observacionales, no estamos haciendo ningún tipo de diseño experimental. O sea, nosotros vamos a terreno y vamos a relevar las tropas, los animales que están. No vamos a hacer ninguna selección, un descarte de ningún tipo. Vamos a hacer en todo caso una aleatorización si las tropas son muy grandes, o un cuarteo previo, digamos, remoción previo, digamos, mezcla de la tropa, y vamos a lo mejor a relevar o a sacar muestras y caracterizar el 30%. Y en la medida de lo que sean tropas pequeñas, por ejemplo, de 100 animales o menos, hacemos toda la tropa. Por dos motivos. Uno, porque la aleatorización es difícil por las instalaciones. Segundo, porque si dejamos al productor que nos agarre los animales, va a tener tendencia a agarrar los más lindos o dejar de agarrar los que él considere menos productivos, o va a agarrar los más pequeños, los más fáciles, los más mansos. Va a haber un sesgo. Entonces agarramos en principio todos los animales. Es mucho mejor hacer pocas tropas y completas que hacer muchas tropas. Ese es nuestro principio, que va en contra muchas veces de algunos otros trabajos que priorizan la cantidad de tropas por sobre la cantidad de animales dentro de cada una de las unidades de observación. De esa forma trabajamos seleccionando. El otro motivo es porque muchas veces ciertos eventos, ciertos fenotipos, ciertas características se presentan en muy baja frecuencia. Entonces, en tropas grandes no hay problema, pero en tropas pequeñas, un evento que tiene 1% de probabilidad de aparecer, y si son 30 animales, tenemos muy pocas probabilidades, y hacemos una selección de 10 animales, tenemos muy pocas probabilidades, o nulas a veces, o muy poca probabilidad de que ese evento raro entre. Entonces, la solución con una tropa de 30, de 40 y 50 es relevar toda la tropa. Todos los animales destetados o infantiles, digamos, o potencialmente esquilables. Las crías al pie de la madre, si existen, no se relevan, inclusive se apartan o se tratan, digamos, de no golpear o de apartar en los bolsillos, y se trabaja desde un animal juvenil o un animal de 6 meses en adelante, potencialmente esquilable, hasta los animales que están, digamos, viejos, o los animales que están, o sea, todos los animales que están, machos y hembras por igual. Una vez que hemos definido esta etapa preliminar, podemos pasar a la obtención y procesamiento de la información, ya sea a nivel de campo, incluida una toma de muestra. Luego esa información va a gabinete y sobre todo al laboratorio para procesamiento de la muestra de vellón obtenida a campo, y después viene todo el proceso de sistematización y análisis de la información con los métodos respectivos, desde una estadística básica hasta los sistemas o los métodos multivariados, o como vamos a ver, de georreferenciación de la geoestadística. No debemos olvidar que esto es una actividad, o es una que requiere muchos, o por lo menos equipos de trabajos con diferentes roles, y por eso necesitamos formar recursos humanos, o necesitamos usar
técnicos, alumnos, con una cierta calificación o formación. Entonces necesitamos hacer entrenamientos, ya sea a campo o si lo hacemos en laboratorio, pero es perfectamente factible formar recursos humanos, formar inclusive o capacitar a los productores para que ellos con recursos adicionales hagan el trabajo. Eso tenemos bastante experiencia de las diferentes instancias. Y finalmente no tenemos que pensar que tenemos que devolver la información que generamos. El productor, la comunidad es el primer destinatario de esa información. Tenemos que transferir y tomar decisiones a partir de información. Tenemos que difundir ya sea las cuestiones metodológicas, los protocolos y sobre todo los resultados ya más a nivel científico, para que, digamos, la comunidad científica y la comunidad en general tome conocimiento del recurso y del potencial que hemos analizado. Bien, como vamos a hablar de calidad de fibra, simplemente señalarles los criterios que utilizamos como criterios de calidad. Uno de ellos es la pigmentación de la mecha o el color. Nosotros preferimos hablar de pigmentación porque en lana, color, hace referencia a otra cosa. A partir de cartillas comerciales o sistemas objetivos, resumimos después la información en este esquema o esta cartilla comercial que nos brindó la industria en Argentina. Eso ya depende un poco, el resumen de la información depende un poco de lo que nos mande o nos dicte el destinatario o el comprador, y puede ir variando. Los tipos de mecha o vellón, el tipo de cobertura, que esto es bastante un poco desconocido, porque, digamos, la metrología hace un poco difícil la evaluación de esto. Esto es una evaluación que se hace a partir de determinaciones visuales, observando los tipos de fibras que conforman estas mechas, y en conjunto de mechas hablamos de un vellón, con lo cual acá tenemos un esquema de 5 tipos de mechas que tenemos identificados y perfectamente evaluados estadísticamente como 5 tipos de cobertura diferentes. Desde una doble capa, en los domésticos estamos hablando, hasta la forma lustre, lo que en alpaca hablamos suri, nosotros en llama tenemos también esta forma lustre. Finalmente, la finura de mecha, que le evaluamos en forma indirecta o en forma subjetiva a través del tacto. Tenemos la ventaja de poder hacerlo en la fibra de llama por su escaso contenido de suarda, así a lo mejor tiene un poco de tierra. O la determinación en forma indirecta o directa, digo, pero a partir de métodos objetivos, aparatos de medición que vamos a ver a continuación, y clasificando en estas categorías que usamos aquí en Argentina, superfino, fino, mediano y grueso, con estos rangos de diámetro. Las determinaciones metrológicas, o sea, consisten básicamente en la determinación del diámetro y sus variables asociadas como el coeficiente de variación y el factor de confort, desde la utilización de los microproyectores, las proyectinas o estos microscopios con una pantalla en el lugar de un objetivo, hasta sistemas automatizados, ya sea con, digamos, analizadores de imágenes o con infrarrojo, o este sistema que estamos utilizando bastante hoy, peruano, que es el Minifiber Egg, o ahora su nueva denominación, con sus correspondientes validaciones y ajustes contra estos microscopios en todos los casos. Nosotros, digamos, de esta forma tomamos o calculamos el diámetro medio, y luego, si lo hicimos en forma objetiva, volviendo atrás, clasificamos las muestras en estas 4 categorías o transformamos el diámetro en una variable categórica o una variable ordinal. Bien. Aquí rápidamente, también sin la idea de extendernos mucho, un poco la revisión bibliográfica o la recopilación de los relevamientos poblacionales en diferentes regiones de Argentina, y los autores o las publicaciones que se han realizado. Bueno, este es el gran relevamiento que vamos a presentar de 173 tropas de llama con un efectivo de animales totales de 17.000 y fracción, y 10.000 o casi 11.000 muestras tomadas, o sea, una proporción
de casi 88% de muestras tomadas, lo que nos permite calcular, en este caso, para una confianza del 99%, un error de estimación de menor al 5%, cuando hacemos, digamos, bien todo el diseño. Y este trabajo reciente del año pasado nuestro, que todavía no tenemos publicaciones, en 5 cuencas de producción, también en el norte de Jujuy, que empezamos a pedido de extensionistas y comunidades en lugares que ya trabajamos y que, digamos, se incorporan nuevas cuencas, y que acá pueden ver que, digamos, en un año hemos trabajado con 27 tropas en 5 cuencas de producción con este efectivo que aquí pueden ver de 1.842 animales, o extrapolable a 1.842 animales, pero una buena proporción muestrada. Un primer trabajo anterior inclusive a estos trabajos de Jujuy, hecho por Frankie Webe a través de la financiación de un organismo estatal en la zona del departamento de Belén de la provincia de Catamarca, en la puna catamarqueña, digamos, más pequeños, pero respetando, digamos, el protocolo de estructura poblacional. Y luego llegamos a una información también para la misma región, pero bastante dispar en cuanto a información metodológica, digamos, Müller y et al. de INTA Bariloche en aquel momento. Eso es todo lo que tenemos en Camelios como información poblacional, o por lo menos que conocemos. Si nos vamos a los países con camelios, Bolivia a la cabeza ha hecho bastante trabajos con diferentes, digamos, protocolos, donde el único, digamos, que más o menos pudimos conducir y pudimos, digamos, aplicar la metodología de estructura poblacional fue la generada por Condori en el año 98, como mencionábamos. No obstante, no brindaron toda la información necesaria. Luego hay trabajo, una tesis acá de Condori también interesante, posterior para su tesis doctoral, con un diseño particular, pero válido al fin, trabajando solamente en animales adultos, pero con la posibilidad de poder estimar niveles de confianza y errores de estimación. Y después, bueno, el resto, la mayor parte de los problemas radica en que no conocemos, o sea, conocemos siempre la cantidad de muestras, pero no conocemos sobre la cantidad de animales que se trabajó. Hay veces que se señala que es el 100% o a veces ni siquiera se menciona, entonces no podemos terminar de armar metodológicamente cómo se ha trabajado. Son todos trabajos en llama. En el caso de Condori, acá trabajó en llamas y alpacas. Y luego recientemente un trabajo que dirigimos, pero a través de un trabajo poblacional de entrenamiento, pero después a la esquila, un trabajo en la zona ya de La Paz o de Batallas, cerca de Titicaca. En Chile tenemos solamente una experiencia en el año 98, como les mencionamos, en muy pocas tropas, alpacas y llamas. Y luego en Perú teníamos nulas experiencias hasta que el trabajo de Flores se realizó en 22 tropas con una importante cantidad de animales, con un 55% de proporción muestrada, donde también podemos calcular para un 99% de confianza un error de estimación del 10%, o sea, cumpliendo la metodología de estructura poblacional. Y un trabajo que se está iniciando en Quimsachata por Mamani Cato, que es digamos, un plantel, digamos, particular porque es un centro de germoplasma, por lo cual, digamos, no es un relevamiento como tal poblacional a nivel, digamos, de una comunidad, sino es un relevamiento puntual de una tropa con características particulares. Y la información reciente que adjudicamos al responsable del informe que se realizó en todo de un relevamiento del departamento de Puno a nivel de 55 distritos, donde recientemente, digamos, hemos accedido a la base de datos, no total,
donde se trabajó haciendo un cálculo de cantidad de animales a muestrear a través de una fórmula conocida, el tamaño muestral, una fórmula estadística, donde a partir de esta cantidad de alpacas sacaron o muestraron 24.000 y fracción de animales, con un diseño aleatorizado en estos distritos. Ahí tenemos un poco de falta de información respecto de cómo se trabajó luego dentro de cada uno de los distritos para el abordaje de las tropas de los productores, porque los productores que participaron fueron una importante cantidad. Así que bueno, eso es lo que podemos informar. Yendo ya a los resultados, este es el trabajo, digamos, base que tenemos realizado en estos 4 departamentos del norte de la provincia de Jujuy, donde concentramos el 85% de la población de llamas en Argentina, una zona bastante amplia, de alrededor de 80 kilómetros por 40, donde definimos 9 cuencas de producción, con esta cantidad de animales que ya mencionamos, con un protocolo, una planilla y caracteres a priori definidos, y con estos resultados preliminares de cantidad de animales que conformaban, digamos, las tropas por cada una de las cuencas en total, y la cantidad de muestras, y la cantidad de productores observados, y las campañas, digamos, realizadas en forma, digamos, consecutivas, inclusive acá con un intervalo de tiempo que podría ser objetado. Y bueno, información sobre el tamaño promedio de las tropas por cuenca y total, y bueno, esto es información, digamos, preliminar y general. Ahí tienen un panorama un poco de las características de las tropas y de las llamas, y de donde podemos observar la variabilidad que señalamos, en algunos casos, en otros casos menos. Y acá tenemos una primera tabla donde podemos analizar la pigmentación, donde la mayor parte de los animales responden a lo que llamamos crudo o el blanco, o lo más parecido al blanco, un 41%. Y después el color menos frecuente siempre es el color asociado al negro, nosotros llamamos grafito, negro y sus variantes grises o algo diluidas. En cuanto a tipo de mecha, el tipo de mecha es el simple capa, el 40%. Tenemos, perdón, animales o muy poca cantidad, o si sumamos los doble capa y capa intermedia, o una tercera parte solo de los animales que responden al tipo de vellón doble capa, que por lo general en llama se asocia generalmente en otros países. Y tenemos esta versión hemilustre-ilustre, que sería el suri, en una buena proporción en la población nuestra, y en algunos lugares, como vamos a ver, que supera el 50%. En cuanto a finura, la distribución, tenemos el 45 o más por ciento de los animales por debajo de las 22 micros, de las 21,9, y si sumamos al fino, o sea, la fibra de mejor calidad, podemos ver que el 85% o más de la fibra se encuentra por debajo de las 25 micras, o se encontraba en el reglamento por debajo de las 25 micras. Luego está esta información desglosada por cuencas de producción, donde podemos ver situaciones extremas o situaciones llamativas, pero para analizar en detalle, como lugares con una, digamos, importante cantidad de animales superfinos, por ejemplo el 99% superfino y fino, o animales con una importante cantidad de animales doble capa, o otras cuencas con una importante cantidad de animales tipo lustre, con lugares de gran abundancia de color crudo o de baja frecuencia, o sea, la gran variabilidad que hablábamos entre cuencas. Y en cuanto a finura, bueno, más allá de las categorías y por cuenca, lo interesante es el valor promedio poblacional para esta de 22,44, lo que es un valor interesante, con un rango de diámetro que va entre las 20,93 y 23,37 micras en promedio por cuenca.
Estamos hablando de una fibra de muy buen potencial textil. Esto lo voy a pasar de largo en vista del tiempo, es simplemente un intento de, luego de clasificar por estos criterios, en algunos casos simplificados, los tipos de fibras que surgen o los tipos de lotes que podemos conseguir y la gran variabilidad de lotes que se generan, las variabilidades de tipo de fibra, donde solo un tipo de fibra, el superfino simple capa pimentado, supera el 10%, y luego tenemos todos los otros tipos de fibra o el tipo de lote, o sea, la gran variabilidad, y estos obviamente tienen una solución que es capacitar a los productores o los centros de acopio o a los textiles o concientizar en la necesidad de tener que no solo acondicionar, sino clasificar la fibra por ciertos criterios a definir o a, digamos, a establecer, porque hay una importante variabilidad. Finalmente, para esta, digamos, esta población, trabajos ya más recientes, publicados, uno, por ejemplo, en la revista de Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, otro a nivel de congresos o de nuestra revista Argentina de Producción Animal y algunos trabajos inéditos, utilizando una herramienta que es la geoestadística, que no es más que georreferenciar o posicionar con coordenadas GPS o latitud de latitud y longitud las tropas. Nosotros trabajamos en formas retrospectivas, porque en la década del 90 esa información era difícil, no había GPS, pero trabajando con cartografía y luego con informantes y con, digamos, información que sí posteriormente obtuvimos de posicionamiento, logramos de esas 175 tropas georreferenciar 85, y a partir de esas 85 tropas y haciendo análisis univariado, por ejemplo, de todas las variantes de pigmentación, utilizando la pigmentación de mecha cruda, el tipo de mecha lustre, analizando la cantidad, la frecuencia de animales superfinos y el diámetro medio total, podemos, a través de la interpolación y los métodos, digamos, de análisis geoestadístico, armar estos mapas de predicción de la variabilidad espacial, donde podemos observar cómo las frecuencias de las distintas variables de calidad, crudo, lustre, superfino y el diámetro en este caso, tiene una variación espacial donde podemos encontrar zonas, por ejemplo, en el norte de esta área, zonas con alta frecuencia de color crudo y lustre. En cuanto a finura superfino, tenemos dos áreas en los extremos de esta gran zona, y eso se condice con lo que observamos en el diámetro. Sobre todo esta área oeste, donde encontramos los diámetros promedios más bajos. Esta es una herramienta interesante porque, además de tener validez estadística, tiene, digamos, desde el punto de vista didáctico, estos mapas son bastante, a mi entender, ilustrativos y didácticos, y obviamente los podemos superponer después con los mapas o con las imágenes satelitales o los mapas cartográficos. Luego, digamos, se puede hacer análisis no solo univariados, sino multivariados, o sea, todos los análisis de componentes principales se pueden hacer, obviamente incorporando las coordenadas X, Y espaciales, y podemos ver cómo se comportan las distintas variables analizadas y hacer los mapas respectivos, pero son mapas producto del análisis multivariado, que requieren un poco más de un análisis detenido. Y esto es el relevamiento reciente para la zona acá al oeste de Abrapampa, que incluye esta laguna, la laguna de Pozuelos, donde trabajamos en 5 comunidades y que asumimos como 5 cuencas, porque se definen ellos como de comunidades diferentes, con vínculos entre ellos, y digamos, tenemos los resultados preliminares, que podemos ver que, por ejemplo, tenemos en vez de superfino, la clase fino de mayor frecuencia, sigue siendo el color crudo el más frecuente, e inclusive más que el promedio nacional, y encontramos
todos los tipos de vellón, acá están en forma resumida, y en una similar proporción a la que he encontrado, quizás menos cantidad de lustre. Eso, digamos, estos son análisis preliminares que hacemos, donde los mapas de predicción de variabilidad espacial, ya sea para el color crudo, nos indica una tendencia de norte a sur, de una disminución del color, o sea, de 80 pasamos a 60. Para los tipos de vellón doble capa también vemos una distribución espacial, digo de norte a sur para simplificar, con un 50% en el sur y un 25% en el norte. Acá tenemos la escala y los colores nos ayudan, y el tipo de lustre se comporta en forma inversa. En cuanto a la cantidad de animales superfinos, que va de 5 a 40, podemos ver aquí en el margen inferior derecho digamos, una zona que registran los menores, la mayor frecuencia, perdón, de superfino, y eso se va a condecir con los menores diámetros, acá con el color verde más intenso. Pasando al trabajo de Alfonso Flores para una población mixta de alpacas y llamas, que alrededor de 75% de alpaca y 25% de llama. Ahí tienen dos comunidades pertenecientes a Tacna. Hizo un trabajo interesante, donde ahí pueden ver los animales, inclusive la composición mixta de las tropas. Usó una planilla, un protocolo un poco más desarrollado, sobre todo para la cuestión morfológica, o sea, generó información más ampliada. Acá tienen inclusive la línea de marcha, de cómo recorrió a los productores relevados. Y acá tienen, digamos, por dos comunidades que asumimos a priori como dos cuencas de producción, información básica en cuanto al efectivo promedio, tanto en cantidad de animales como cantidad de muestras y la proporción muestreada. Y luego tenemos aquí la información de calidad de fibra, donde podemos ver que el color crudo en el total es el color más frecuente, más del 50%, aunque tenemos otros animales con otros colores, aunque en menos frecuencia. El tipo de vellón más frecuente es el simple capa, el típico que se asocia por general a la alpaca huacaya. No obstante, tenemos animales lustres o pocos lustres. Acá habría que analizar si son alpacas o llamas, pero Alfonso identificó 7 casos de llamas que le llamaban llamas surizadas, o sea, tenemos el vellón suri presente en llama, algo que ya nosotros lo constatamos en nuestra población, algo que los bolivianos también en sus poblaciones han encontrado en baja frecuencia, pero que nosotros encontramos en nuestra población en alta frecuencia en algunos casos. Y donde la finura fina es la más frecuente, lo que arroja más o menos un diámetro, no más o menos, con una error estándar conocido, 24,30 micras de promedio para esta tropa analizada. Haciendo un análisis geoestadístico con las 21 tropas con esta distribución, y para esta área o este polígono o esta área, digamos, de influencia de estas tropas, podemos ver cómo básicamente de norte-sur hay una disminución de la frecuencia superfino. De este a oeste hay un comportamiento, podríamos decir, de un aumento de los animales blancos acá, perdón, un aumento en la zona central, las zonas verdes hay menos frecuencia de animales crudos. En cuanto a los tipos de vellón, de forma, digamos, doble capa se comporta en forma opuesta a simple capa, donde tenemos, digamos, rápidamente de norte a sur un incremento de los animales simple capa y una disminución de los animales doble capa, y el lustre con algunas islas o zonas de mayor concentración. Eso, digamos, es lo que nos aporta, digamos, con solo 21 puntos, ¿no? Acá nosotros trabajamos
primero en Jujuy con 85, después trabajamos con 27 en el segundo muestreo que mostramos, y acá estamos trabajando con 21 puntos, pero claro, con un trabajo metodológico de definición de cuencas y de elección de tropas y de muestreo de animales de arriba del 50% o más. Eso es lo que después permite tener una buena calidad de predicción en estos mapas. Finalmente, ahí tienen una base de datos que accedimos de este informe del Proyecto Especial de Camelios Sudamericanos del Gobierno Regional de Puno, hecho en el 2016, donde la base de datos que nosotros accedimos solamente era para alpacas blancas, aunque se muestrearon alpacas de color, de 8 provincias del departamento del Puno a nivel de comunidades y de 914 productores. Pero la información que pudimos, no era información georreferenciada, nosotros a través de los distritos, que eran 30, y tomando al Google Earth, pudimos posicionar los distritos, o por lo menos estos puntos indican la sede o la capital o el poblado, digamos, central del distrito. Entonces trabajamos a través de 30 puntos, pero con datos promedios para cada uno de los distritos. E hicimos un intento de trabajar. Acá los criterios que nosotros usamos de calidad de fibra no fueron utilizados, acá son criterios meteorológicos, donde rápidamente, con algunas dificultades, digamos, para aplicar las herramientas de geoestadística, acá podemos ver para el diámetro medio ponderado que calculamos, ponderado por la frecuencia de edades, tenemos una zona o un pequeño centro o un pequeño lugar con diámetros menores de 18 micras, y después el resto, digamos, rápidamente no hay tanta variación, aunque podemos hablar de algunos puntitos con 23 micras. Esto probablemente no es tan así, porque obviamente estamos trabajando con 30 distritos georreferenciados de un punto de vista político y con datos promedios. Acá, por el sistema de relevamiento que se hizo, no estamos perdiendo muchas fuentes de variación, y eso hace que no sabemos hasta qué punto podemos generalizar o extrapolar esta información. Si vemos el factor de picazón como o la inversa al confort factor, podemos ver que de norte a sur, aunque acá hay, digamos, como una división, hay una disminución, perdón, un incremento del factor de picazón. Y lo que nosotros trabajamos como fibras objetables, que es a través de una fórmula derivada, digamos, de variables que tenía esta base de datos, podemos ver un mejor comportamiento de cómo de oeste a este tenemos un incremento, sobre todo concentrado en esta área del factor de las fibras gruesas, hasta un 20%, y el resto de las zonas de un 5%. Así que bueno, eso es un poco lo que yo les quería mostrar de forma rápida. Acá vuelvo a mostrar un poco la bibliografía respaldatoria que señalé en un principio, por si se conectaron tardíamente, y que puedo poner en el chat este listado para su consideración. Y bueno, Leila, por mí doy por finalizada mi exposición. Me pasé de los 45 minutos, pero tenía permiso tuyo, y bueno, y traté de ser lo más conciso posible.